El ejercicio 2 del año 2000 dice así: el precio de un viaje en tren es función de los kilómetros recorridos. Dice que si recorremos 57 kilómetros, entonces pagamos 285 pesetas, pero que si recorremos 68 kilómetros pagamos 340 pesetas. Y nos pide en el apartado A que hallemos la función lineal que expresa el coste del billete en función de la distancia. En el apartado B nos pide que calculemos por extrapolación el precio de billete si la distancia fuese de 500 kilómetros, y en el apartado C nos pide que si el billete cuesta 400 pesetas nos pide cuántos kilómetros tiene el recorrido. Fijaros que aquí tenemos dos variables, la variable precio y los kilómetros recorridos. ¿Qué variable depende de qué? En este caso el precio depende de los kilómetros. Lo voy a escribir, el precio depende de los kilómetros. Por lo tanto, nuestra variable dependiente será el precio, que es la y, la que depende, y la variable independiente será la x. ¿Cómo depende? Pues en realidad solo nos da dos valores. Nos dice que si hacemos 57 kilómetros, lo que vamos a pagar son 285 pesetas, y luego también nos dice que si hacemos 68 kilómetros, lo que se paga es 340 pesetas. Fijaros que esos son dos puntos X e Y, ya que los kilómetros eran la X, acordaros, y las pesetas eran la Y. Por lo tanto, tendríamos un punto primero, que por ejemplo le voy a llamar A, que sería 57 de la X y 285 de la Y. Y tendríamos un punto segundo, que le voy a llamar B, que sería 68 de la X y 340 de la Y. Y ahora, para resolver el apartado A, fijaros que nos pide una función lineal. La función lineal es una recta, y si tenemos dos puntos, tenemos el punto A y el punto B, sabemos calcular la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Pues vamos a hacerlo y esa será la solución del apartado A. Lo primero que hacíamos cuando teníamos dos puntos para calcular la ecuación de la recta que pasaba por esos dos puntos era calcular la pendiente. Acordaros que en la pendiente teníamos en el numerador la resta de las i's, que fijaros que sería 285 menos 340, y en el denominador la resta de las x, que sería 57 menos 68. Si hacemos esas operaciones, 285, perdón, que había puesto 83, 285 menos 340, eso da menos 55, y 57 menos 68 da menos 11. Y si simplificamos, menos por menos da más, y 55 entre 11 da 5. Ya tenemos la pendiente de nuestra recta, que es 5. Ahora si calculamos la ecuación de la recta punto pendiente, que sería, acordaros, y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0, si cogemos por ejemplo el punto A y cogemos x sub 0 como 57 e y sub 0 como 285, tendríamos de aquí que y es igual a y sub 0, que sería 285, más m, que era 5, por x menos x sub 0, que era x menos 57. Y haciendo operaciones, esto es 285 menos 5 por x, que es 5x, y 5 por menos 57 más por menos 5 por 57 queda 285. Fijaros que esto queda igual a 5x, y luego los números 285 menos 285 se va, por lo tanto y igual a 5x es la función que nos piden en el apartado A. Pasamos a hacer el apartado B. Nos piden que calculemos por extrapolación el precio del billete si la distancia es de 500 kilómetros. Vamos a ver qué es esto de la extrapolación. En realidad nosotros tenemos dos puntos, voy a dibujarlos aquí más o menos para que lo entendáis. El primer punto A, que sería el punto 57, 285, el segundo punto B, que sería el punto 68, 340. Si unimos estos puntos, tendríamos la recta que nos ha salido en el primer apartado, esta recta de aquí, la recta y igual a 5x. Voy a dibujar aproximadamente un sistema coordenado. En el eje horizontal tenemos las X, que eran los kilómetros, acordaros. En el eje vertical teníamos la Y, que era el precio, en pesetas. Fijaros que esto era para 57 kilómetros y este B era para 68 kilómetros. Y tenemos la recta, esta recta que tenemos dibujada en rojo, que nos marca siempre el precio del billete en función de los kilómetros. Calcular por extrapolación quiere decir que vamos a calcular un punto que está fuera de este intervalo que tenemos aquí, entre 57 y 68. El 500 está, de hecho, por aquí más o menos. Por aquí estaría 500 kilómetros. Pero tenemos que hacer simplemente lo mismo que haríamos con cualquier punto, sustituir en la recta. Si nos pidiesen el valor de un punto que estuviese por aquí en medio, sería interpolación. Por lo tanto, siempre que en los ejercicios, que suele ser bastante común, nos pidan calcular algo por extrapolación o por interpolación, lo que hay que hacer es calcular la ecuación de la recta que une dos puntos y luego sustituir en la recta.
Por lo tanto, en el apartado B, como nos pide que si la distancia es 500 kilómetros, ¿qué precio pagaré? Fijaros que yo tengo aquí una función que lo que nos dice esta función, como i es el precio, que el precio es siempre 5 por los kilómetros. Por lo tanto, simplemente sustituyendo los kilómetros, que es la x, en la función tendré i igual a 5 y en lugar de los kilómetros x pongo en particular 500 y 5 por 500 será 2.500 pesetas. Y este será el precio que yo pagaré si hago 500 kilómetros. Como veis, es muy sencillo, solo he tenido que sustituir. En el apartado C nos piden algo parecido, pero en este caso nos dice que si el billete cuesta 400 pesetas, nos preguntan cuántos kilómetros tiene el recorrido. Pero fijaros, en la fórmula que yo tenía aquí, igual a 5x, nos dan el precio en función de los kilómetros. Pero si sabemos el precio, también podemos calcular los kilómetros. En este caso lo que nos dan es el precio. Nos dice que el precio es 400 pesetas. Como el precio es la i, en la fórmula que era i igual a 5x, voy a cambiar la i por el precio y sería 400 igual a 5x y de aquí despejando la x, pasando el 5 dividiendo, sería 400 entre 5 que nos da 80 kilómetros. Y esta sería la solución del apartado C. Fijaros que lo que hemos visto es que siempre que tengamos la fórmula de una función tenemos dos variables, la variable y la variable x, y que corresponden a dos magnitudes diferentes. En este caso, y era el precio y x eran los kilómetros. Si nos dan el precio, pues sustituimos la y por el precio que nos han dado y podemos calcular la x, o al revés, si nos dan los kilómetros, lo sustituimos en la x, que son los kilómetros, y podemos calcular la y, que es el precio. Pasemos al siguiente ejercicio. Es el ejercicio 4 del año 2000 y dice así: sabiendo que el cambio actual del dólar es de 180 pesetas y que el banco cobra una comisión del 0,5%, nos pide que escribamos las funciones que permiten pasar del valor actual de una moneda a otra. Es decir, nos piden por una parte que pasemos de dólares a pesetas y por otra parte que pasemos de pesetas a dólares. Empecemos por el paso de dólares a pesetas. Tendríamos una función en la que nos darían los dólares y querríamos calcular las pesetas. Es decir, querríamos saber cuántas pesetas tendríamos en función o dependiendo de los dólares que tuviésemos. Por lo tanto, en este caso, los dólares sería nuestra variable independiente y las pesetas sería nuestra variable dependiente. Y para calcular cuántas pesetas son X dólares, en general, vamos a hacer una regla de 3. Nos dice el ejercicio que un dólar son 180 pesetas, por lo tanto, si un dólar, lo pongo aquí, son 180 pesetas, X dólares, pues si eso lo calculo será X por 180, por lo tanto será 180X pesetas. Pero acordaros que el ejercicio también nos dice que el banco cobra una comisión del 0,5%. Es decir, que si yo tengo X dólares, no me van a dar 180 X pesetas, sino que a esto tendremos que restarle la comisión. Y la comisión, acordaros que era del 0,5%. Si calculamos el 0,5% de 180X pesetas que nos había dado, hacemos esta operación. Eso será 0,5 partido por 100, todo eso multiplicado por 180x, y eso haciendo las operaciones será 0,5 por 180x partido por 100. Eso nos da 0,9x. Pues esta es la comisión que se va a quedar el banco, 0,9x. Por lo tanto, ¿qué voy a recibir yo? Yo voy a recibir las 180x pesetas que tenía menos lo que me va a cobrar el banco de comisión. Es decir, yo recibiré 180x menos 0,9x. Y esto, si hacemos la operación, es 179,1x. Por lo tanto, ¿qué hemos averiguado aquí? Que si yo tengo X dólares, voy a recibir en total 179,1X pesetas. Y esta sería la función que nos dan los dólares en función de las pesetas, porque fijaros, las pesetas que yo recibo, lo escribo de esta forma, será igual a 179,1 por los dólares que yo tenía. Y como acordaros, mirando aquí, los dólares eran la X y las pesetas eran la Y, tendremos la función Y igual a 179,1X. Y esta función es la función que pasa de dólares a pesetas. Veamos ahora la otra función, la que pasaba de pesetas a dólares. En este caso lo que nosotros tenemos son pesetas y queremos obtener dólares. Queremos saber la cantidad de dólares que obtendremos dependiendo de la cantidad de pesetas que tenemos. Por lo tanto, en este caso, la Y serán los dólares y las X serán las pesetas.
¿Y cómo calculamos los dólares en función de las pesetas? Pues otra vez con una regla de 3. Nos decía el enunciado que un dólar eran 180 pesetas. Eso quiere decir que 180 pesetas es un dólar. Por lo tanto, si yo tengo X pesetas, vamos a ver cuántos dólares son. Le voy a poner un puntito aquí y hacer esta regla de 3 y el puntito sería X por 1 dividido entre 180, es decir, X partido por 180 dólares. Por lo tanto, esto quiere decir que si yo tengo X pesetas, el cambio me va a dar X partido por 180, sea lo que sea eso, dólares. Pero no nos olvidemos que a esto hay que restarle la comisión del 0,5% que se queda al banco. Así que voy a calcular el 0,5% de X partido por 180 dólares. Esto sería el 0,5 partido por 100 por X partido por 180. Esto se quedaría 0,5x en el numerador y 100 por 180 sería 18.000. Lo podemos poner en forma decimal o lo que yo he hecho ha sido simplificar esta fracción. En realidad lo que he hecho ha sido multiplicar por 2 y nos daría x partido por 36.000. Y lo he hecho de esta forma porque creo que es más fácil que trabajar con muchísimos decimales, aunque podríamos trabajar también con muchos decimales, pero el problema es que no darían decimales exactos, darían decimales periódicos, así que he preferido dejarlo en forma de fracción. ¿Qué significa esto? Que x partido por 36.000, esta cantidad de aquí, son los dólares que se va a quedar el banco de comisión. Por lo tanto, ¿qué recibiré yo al final? Pues x partido por 180 menos la comisión del banco. Si hacemos estas operaciones, x partido por 180 menos x partido por 36.000, hacemos el mínimo común múltiplo, que en este caso es 36.000, y todo esto de hacer mínimo común múltiplos por no trabajar con decimales que no sean exactos. 36.000 entre 180, eso da 200 por x 200x, y 36.000 entre 36.000 da 1 por x una x, y 200 menos x da 199x entre 36.000. Y esta sería la cantidad de dólares que yo obtendría por x pesetas. Es decir, si lo escribo, la cantidad de dólares que yo obtendría por x pesetas sería 199 entre 36.000 por el número de pesetas que yo tuviese. Y como recordad, aquí las pesetas eran la x y los dólares eran la y, tendremos la función y igual a 199 partido por 36.000 x. Y esta sería la función que nos pide. El 4 del año 2001 dice así: la siguiente tabla muestra los datos de varios países de la evolución del número de trasplantes de hígado y nos da en una fila los años, el año 1990, 91, etc., y en otra fila el número de trasplantes. Nos pide que representemos estos valores en una gráfica y luego nos pide que calculemos por interpolación el valor del año 1993 a partir de los datos del 92 y del 94. Y tenemos que contestar a la pregunta de si se parece el dato obtenido al real y por qué. Voy a empezar primero haciendo la representación gráfica. Para ello me voy a dibujar un sistema de referencia. Fijaros que solo me dibujo la parte positiva del sistema de referencia, ya que no voy a tener nunca años negativos, ni tampoco voy a tener número de trasplantes negativos. Fijaros que en este caso tenemos dos variables, el número de trasplantes y el año. ¿Cuál depende de cuál? Pues está claro que en este caso los trasplantes, lo voy a poner aquí arriba, dependen del año en el que estemos. Por lo tanto, nuestra variable dependiente serán los trasplantes y nuestra variable independiente será el año. Ya tenemos, por tanto, que la X es el año, lo voy a poner aquí abajo en la gráfica, y la Y es el número de trasplantes. Ahora me falta dar una escala adecuada para poder hacer este dibujo. Por ejemplo, aquí voy a dar el año 1990, que sería el primero, aquí el 91, el 92, el 93, el 94 y el 95. En el eje de las X ha sido bastante fácil, pero en el eje de las Y fijaros que tenemos valores que van desde 5.040 hasta 7.900. Así que voy a ir de 500 en 500, pero para que la gráfica no sea muy grande, voy a empezar aquí, por ejemplo, con el número 5.000. Luego tendría, por ejemplo, aquí el 6.000, y voy de 500 en 500, aquí el 7.000, y aquí estaría, por ejemplo, el 8.000. Puede ser que igual esto no lo entendáis, porque fijaros que aquí en dos cuadraditos tenemos 500 valores y aquí en dos cuadraditos tenemos 5.000 valores. Pero eso se puede hacer, en realidad no se pone de esta forma, sino que se borra un poquito aquí y se
pone una línea así discontinua, eso quiere decir simplemente que hemos achatado un poquito la gráfica, simplemente esta gráfica estaría un poquito más arriba, pero tendría exactamente la misma forma y se puede hacer perfectamente. Voy a ir dibujando. En el año 1990 nos dice que tenemos 5040 trasplantes, así que aproximadamente el 5040 estaría por aquí y tendríamos este punto. En el año 1991 tenemos 5326 y estaría más o menos por aquí. Pasamos al año 92 que tenemos 6042, el 6042 estaría más o menos por aquí. En el año 93, 6649, este punto aproximadamente. En el año 94, 7616, fijaros, este estaría por aquí arriba. Y en el año 95, 7900, que sería una cosa como esta de aquí. Si yo uniese estos puntos, fijaros lo que obtendría. Esta recta, luego esta otra de aquí y esta otra de aquí. Si os dais cuenta, la evolución de los trasplantes no es en absoluto constante. Y esto es lo que nos pide inicialmente, simplemente que representemos esta gráfica. Luego nos pide en el siguiente apartado que calculemos por interpolación los valores del año 93 en función de los años 92 y 94. ¿Qué significa esto? Pues fijaros, yo tengo aquí unos valores en el año 92, que es este de aquí, y un valor en el año 94. Fijaros, en el año 92 son 6.042 trasplantes y en el año 94 son 7.616 trasplantes. La interpolación no es más que calcular la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, que sería esta recta que estoy dibujando ahora, y ver el valor que le corresponde al año 93. Fijaros que si prolongo el año 93, el valor que le correspondería sería este de aquí. Fijaros que no coincide este valor que he calculado con este valor que me ha dado. Hay una pequeña diferencia de aquí a aquí, porque como os he dicho antes, la evolución de los trasplantes no es una evolución constante. Fijaros que del año 92 al 93 crece un poco menos que del año 93 al 94, que tiene un crecimiento un poco más rápido. Si nosotros interpolamos del 92 al 93 directamente, lo que hacemos es como una media de ese crecimiento. Bueno, vamos a hacer esa interpolación y esa interpolación, como os he dicho antes, no sería más que calcular la recta que pasa por los puntos, esos que os he marcado en rosa. El punto primero, que sería el del año 1992, en el que tenemos 6.042 trasplantes, y el punto segundo, que sería el año 1994, en el que tenemos 7.616 trasplantes. Para calcular la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, lo primero que tenemos que calcular es la pendiente. Y para calcular la pendiente, en el numerador restamos las i's, que sería 6.042 menos 7.616, y en el denominador restamos las x, 1992 menos 1994. Si hacemos estas operaciones da menos 1574 entre menos 2, y como menos por menos es más, hacemos la división y da 787. Ya tenemos la pendiente de la recta. Ahora cogemos un punto, por ejemplo voy a coger el primer punto, 1992, 6042, y con la pendiente que da 787 calculo la ecuación de la recta punto pendiente. Esto era i igual a i sub 0, que en este caso es 6042, más la pendiente que es 787, por x menos x sub 0, que es 1992. Voy a quitar paréntesis, el 6042 queda igual, más 787 por x, y ahora más 787 por menos 1992. Más por menos es menos, y eso da 1.567.704. Voy a agrupar términos semejantes. Tendría que y es de x tengo 787x, y fijaros que de números tengo 6.042 menos 1.567.704. Si hacemos esas operaciones, eso da menos 1.561.662. Y tenemos la ecuación de la recta de interpolación, que no es más que la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos del año 1992 y del año 1994. Para calcular el valor del año 1993, solo tengo que sustituir la x, que acordaros que la x era el año, por 1993. Así que si sustituyo por 1993 la x, donde pongo una x pongo un 1993 y hago esas operaciones, 787 por 1993 me da 1.568.491, todo eso menos 1.561.662,
me da como resultado 6.829. Y eso sería el resultado del número de trasplantes que por interpolación me salen en el año 1993. Fijaros que los que tenía del año 1993 eran 6.649. Ahora me han salido un poquito más, 6.829. Y eso ya lo sabíamos. Ya habíamos visto aquí que el valor de interpolación nos iba a dar un poquito más grande que el valor que teníamos. Pero eso simplemente porque al interpolar estamos cometiendo un error, ya que el crecimiento no es constante.